Había un equipo muy famoso en la Ciudad de México que se llamaba Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, que en deporte estudiantil era de lo más bueno que tenía y funcionaba como una maquinita para jugar béisbol. Todos eran muy rápidos y educados. Tenían buena técnica, ya se habían enfrentado en un torneo al Estrellas Americanas de Nueva Orleans y lo habían ganado. Ya le habían ganado a la selección de Aguascalientes, a la de Poza Rica y a la de Puebla, comandada por Daniel Juárez. Este se puso en comunicación con el profesor Humberto Figueroa, jefe de deportes de la Universidad Autónoma de Puebla, y propuso una serie. Se hizo el sábado 22 de mayo de 1954, a las 15 horas en el Estadio Ignacio Zaragoza. En el primer juego nos lo ganaron, en el segundo, el del domingo, les ganamos. El más contento era Daniel Juárez, que, cuando menos, los paramos en el segundo juego. En la novena entrada ya nos andaban empatando, y con un tiro de Chale Hernández al doctor Eugenio Yarse sacamos al que era la carrera del empate. Se cobró la entrada, 1 peso damas, y niños 50 centavos. Entonces el gobernador de Puebla era el general Rafael Ávila Camacho y el rector de la universidad era el licenciado Armando Porras. Del equipo universidad de esa época, me han dicho que eran unos perros, ya que no sabíamos perder. Nos matábamos por la pelota en cada jugada, éramos muy meticulosos y todos eran muy inteligentes para jugar. Casi a todas las bases llegábamos barridos, sin temor a lastimarnos, aprovechábamos todo. Del lado contrario, cuando nosotros estábamos jugando en el campo y veíamos llegar a un corredor, con el mismo vuelo que traía, nada más los tocábamos un poco más fuerte, casi los empujábamos. Se salían de las bases y nos aprovechábamos para volverlos a retocar, pues el corredor, al ver que se salía de la base, quería volver a regresar y los hacíamos fácilmente out. Claro está que siempre, después de sacarlos de las bases, trataban de regresar. Cuando les cantaban out nos decían, chinga tu madre. Nosotros, ya fuera del alcance de ellos, les contestábamos, chinga la tuya. Todos los equipos sabían que si se aventaba uno a pelear, todo el equipo universidad jalaba parejo. En muchas ocasiones tuvimos grandes peleas. Hubo una vez que jugamos universidad contra el Pericos del Chatín Bravo, en el campo Motolinía. Salió un foul del lado de tercera y nos tocaba estar en ese lado. El doctor Yarse, al ver que Joaquín Bianchini, que jugaba el catcher y que salía corriendo detrás del foul ball, aventaba un bat sobre los demás bats, y Joaquín Bianchini, al oír el ruido, bajó la cabeza, y cuando la levantó para agarrar la pelota, ésta se le cayó de la mascota, todavía más. Todo el equipo universidad estábamos gritando a Joaquín, quien al ver que se le caía la pelota de la mascota se agachó, la recogió y nos la tiró a la cabeza, a todos, ya que también lo habíamos distraído con los gritos. Salvador Bianchini, que jugaba la tercera, había salido correteando la pelota y casi estaba cerca de la pelota también. Cuando vimos que nos la aventaba, todos nos fuimos al suelo. Estábamos muy ágiles todos, pues éramos del equipo de atletismo de la universidad, y nos levantábamos rápido. Entonces Salvador había agarrado un bat, pero junto a él estaba el doctor Ricardo Vázquez de Lara, que se lo quitó. Comenzaron los trancazos. Del Perico solo probablemente otros 2 jugadores se metieron, les fue muy mal. Yo vi pasar a Salvador Bianchini junto a mí, lo iba correteando el doctor Yarse, quien ya no lo pudo alcanzar, le metió una patada por debajo del ano y este se lo fue agarrando, saltó hasta la segunda base. Se apaciguaron las 2 partes y el Perico se desquitó ganándonos. ¡Qué días, señores, qué días, qué recuerdos de nuestro queridísimo equipo universidad! Hay que mencionar al Nica Eduardo Zavala, que jugadorazo, como bateaba, qué elegante para fildear. El doctor Vázquez de Lara, qué velocidad para pichar, tenía una puntería especial para pegar a los bateadores. El picudo Sosoaga, qué bien, pero qué bien fildeaba el left field. El chaparro Torres, elegante y seguro en el shortstop. El gabacho, cuando la prendía, era home run. El ingeniero Francisco Alatorre, posteriormente jefe de aguas potables del estado de Jalisco, qué velocidad para pichar. El títere tirado, oportunísimo chocador de pelota. ¿Qué más podríamos decir del doctor Daniel Sacre, que pichaba, fildeaba, bateaba? Hacía todo además de jugar fútbol, soccer, era una estrella.
Después estuvo de profesional con el Minatitlán, que bravo para jugar, pero bravo, de veras. Raúl Irigoyen, que jugaba cualquier lugar, valiente para tirarse y muy buen bateador. ¿Qué más podía decir del doctor Eugenio Yarse? Como corría? Bravo, bravo para jugar. Inolvidable equipo de la universidad, todo el equipo era bueno. Defendíamos a la universidad como lo más grande, pues así lo sentíamos. Ninguno de ellos mostró alguna vez temor de barrerse en las bases, ninguno de ellos fue cobarde, jugamos con todo. Mucha gente se acuerda de este equipo que tuvimos como 5 años. Perdónenme, pero me dolería y me sentiría angustiado si no habláramos un poquito del equipo de atletismo de la universidad. Alrededor del año de 1955, por ese entonces eran campeones del estado de 100 metros el doctor Eugenio Yarse, se turnaba con Raúl Águila y posteriormente Luis Trucios. Había otros atletas como el doctor Andrés Fuentes el Tote, Daniel Taylor, Juan García Esquivel, Eber Tamayo, Jaime Águila, licenciado Enrique Moreno Valle, Ramón Taylor, doctor Carlos del Castillo, doctor Jorge Moro de Tecamachalco, contador Francisco Elizalde. Generalmente las carreras de antorchas alrededor de la ciudad, el 5 de mayo, 15 de septiembre, el 20 de noviembre, casi siempre eran ganadas por el equipo Universidad. No debemos olvidar a un gran entusiasta del béisbol y atletismo, el contador Germán González el Trompas. Le vivimos agradecidos por todo el entrenamiento que nos dio en atletismo. Sin su ayuda no hubiéramos podido aprender nada. Cuánta disciplina nos enseñó, qué bueno que lo encontramos en la vida. Quiero pedir disculpas porque muchos atletas que brillaron en la universidad no han sido nombrados y los que han salido son de una época. Hay muchas generaciones en la universidad y han tenido muchos campeones. Esto que hoy escribo es solo parte muy pequeña del brillante historial atlético universitario. Vamos también a nombrar el equipo. Hemos de agregar que el papá de Rodrigo Muñoz, señor Manuel Muñoz, editaba un periódico de deportes. También diremos que Rodrigo Muñoz por los años de 1970 dirigía el Universidad. Estaba en un juego duro jugándose en el Estadio Zaragoza y que se transmitía los partidos por radio. Tenía a Alejandro Mena en la tercera. Viendo que tenía a un bateador muy débil con la carrera del empate en tercera, le dijo a Alejandro Mena, «¿Róbate el home, puedes?». A lo que Mena le dijo, «Sí». En la siguiente pichada, después que el catcher regresó la bola, Alejandro Mena llegó al home, metió bien el pie, pero el umpire cantó out y Rodrigo se le acercó, tan enojado estaba que le pegó en la careta. Esto fue suficiente para su expulsión. Todo esto lo oía por radio el señor Manuel Muñoz, su papá. Cuando Rodrigo llegó a su casa, su papá le decía, «Oye, si tienes vergüenza, retírate del béisbol, porque haces el ridículo como manager». Así Rodrigo se retiró para siempre, y siempre que se encuentra a Alejandro Mena le dice, «Oye, tú tienes la culpa de que me retirara». Vamos también a nombrar el equipo. Equipos y jugadores que han brillado en el béisbol amateur. Todos los equipos con sus jugadores hemos tenido muchas hazañas de batazos a la mera hora para ganar juegos, juegos de 15 o 20 entradas, picheos de sin hits, barridas buenas, agarradas para salvar juegos, errores para perderlos, gente que a la mera hora se acobarda, gente que en juegos apretados son valientes, gente que en sus campos ganan partidos y gente que al salir se arrugan, como se dice en el lenguaje beisbolista. Campeonatos de bateo, equipos que han barrido en campeonatos, equipos de estrellas que pierden todos sus juegos, pleitos fenomenales. Con cada jugador podríamos hacer un libro. ¿Se imaginan ustedes todo lo que se necesitaría para conocer a cada uno de los jugadores? Pido a ustedes perdón por no poder escribir lo que se merece cada uno, pero es imposible. Me estoy volviendo loco con tantos datos y entrevistas. Que me perdonen los que no he nombrado, pero es imposible escribir de todos los beisbolistas y de todas las generaciones de Puebla. De los equipos más viejos ya hemos mencionado algunos y ahora diremos algo de un equipo ferrocarrilero que se llamó Sección 21. Fue más o menos por el año de 1938, patrocinado por el Sindicato Ferrocarrilero y dirigido por el señor Jesús Carrillo. Este sindicato estaba junto al campo de la Y en lo que hoy es la Diagonal y Avenida Reforma. Estaba enfrente del edificio patronal. Jugaban en este equipo de la sección 21,
Gerardo Ortiz Lavara, que posteriormente jugó con el Pemex primera base, el Chato Vázquez, Jesús Chumacero, Federico León, Fernando y Lorenzo Linares, Juan Oviedo, Caballo Peláez, el Chato Grajales, Ramiro Pacheco, Leopoldo Pacheco, Pedro Santana, Leopoldo Cervantes el Rábano, el Pecas Serrano. Este Pecas muy buen catcher y que posteriormente tomaba mucho. Enrique Mena nos decía: Arturo Rotzinger lo agarró de portero en su fábrica El Trébol y un día tomó tanto que cuando llegaron los obreros a tocar el zaguán a las 7 de la mañana del lunes, estaba tan tomado que les decía: hoy no se abre, cabrones. Esto lo hacía a través de la ventanilla. Y los trabajadores le decían: pinche Pecas, si no abres te vamos a acusar con el señor Rotzinger. Hoy no se abre, cabrones, les repetía el Pecas. Los trabajadores se fueron de inmediato a avisarle a Arturo Rotzinger. Este llegó y tampoco le quiso abrir. Los trabajadores se brincaron la barda, abrieron la puerta, cuentan que este fue el último día que trabajó el Pecas en la fábrica El Trébol. Hubo un equipo antes de 1938 que se llamaba Huasteca. Este es en el que jugaban Polo Pacheco, el Rábano Cervantes, Daniel Jiménez el Copete. Este equipo era sostenido por la Compañía Americana de Petróleos, antes de ser nacionalizado por Petróleos Mexicanos, y fue campeón en 1935 y 1937. Otro equipo también muy nombrado por esa época era el San Luis, en el que jugaba Leopoldo Cervantes el Rábano y su campo estaba en la 18 Poniente y 11 Norte, hoy Sindicato Electricista. Polo Pacheco. Se merece platicar un poco de Polo Pacheco, que tiene actualmente 73 años, empezó a jugar a los 16. Jugador duro, bravo, pundonoroso, bueno, ha jugado para el Chevrolet profesional y amateur. Con este equipo fue campeón de la Liga Invernal del Parque Puebla en 46-47, campeón en carreras producidas de la Liga Poblana de 1949. Campeón bateador Liga Instituto Mexicano del Seguro Social en 1960, campeón bateador Liga Juventud 1967. Fue seleccionado representando a México en el Campeonato Centroamericano y del Caribe en Barranquilla, Colombia. Junto con Gabriel Rodríguez, trajeron el 6º lugar. Tiene 2 hijos beisbolistas de hueso colorado, José Luis y Leopoldo Pacheco Jr., los 3 han jugado juntos en el equipo Banco de Puebla. También ha jugado Polo Pacheco en la Poblana, en el San Juan Amandi, en fin, muchos equipos. Jugando en el Estadio Zaragoza la segunda base, Salvador Bianchini estaba de corredor. El pitcher reviró, Polo recibió el tiro y Bianchini le aventó un puño de tierra a los ojos. Polo nos decía: éramos grandes cuates. Nos encontramos a Bustillos y nos platicaba. ¿Tú crees que Polo en una barrida con los brazos me apretó tan fuerte que me rompió la tibia y el peroné? Yo le decía: Polo estaba bien fuerte. Alrededor de 1944, después de jugar el Puebla en la Liga Mexicana, el Chatín Bravo se acercó con Gustavo Macedo. Por sugerencia de este se hizo la Liga Invernal de Béisbol Amateur, que se jugaba en el Parque Puebla. 6 equipos y 3 partidos los domingos se jugaban a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde. Quisiera relatarles a ustedes qué clase de béisbol se jugó en esta época. Era muy fuerte, lo mejor de Puebla, cada equipo ponía lo suficiente para ser líder. Yo digo que el béisbol amateur de esa época de amateur no tuvo nada, y ahora menos. Todos los equipos pagaban a los jugadores, no a todos, pero sí a gran parte de ellos. A mí me tocó ver pagar al Morris, a Caro, al Coyote, a Vicente de León, que siempre llegaba tomado y durante el juego seguía tomando para poder pichar. Estos jugadores eran de mayorazgo, les pagaba el señor Antonio González, y el Rábano Cervantes ponía dinero junto con el señor Núñez para tener el equipo Galgos Núñez. Poco después llegó Arturo Rotzinger, también cooperaba, y así por el estilo estaban los otros equipos de amateur, nunca tuvieron nada. Los otros equipos eran, además del Galgos Núñez, el Pericos del Chatín Bravo, Casa Macedo del señor Macedo, el Chevrolet del señor Enrique Montoto manejado por el profesor Bernal. Este equipo era amateur, ya que hubo otro Chevrolet, el profesional, antes que el Puebla en 1940.
El equipo Pemex lo manejaba Tanis, que tenía un expendio de suelas para zapatos frente al Pariano Farril del Coplero Valencia. Con el correr del tiempo hubo otros equipos que también jugaron aquí, como el Mueblería Imperial del señor Ruiz, Talleres Carrot de los señores Carral, Misión 304, Pepsi Cola de Agustín Artime, el Líbano de Rubén Abdalá. Este béisbol era muy fuerte. Refiriéndose a la Liga Mexicana de esa época, los americanos decían que teníamos béisbol de Liga Mayor, lo único que faltaba aquí eran parques de categoría. Yo podría decirles que el béisbol amateur del Parque Puebla de esa liga invernal, con los duelazos de picheo entre David Calderón de Lo Farril y la flaca Corro del Pericos, no le pedía nada al picheo de ahora de la Liga Mexicana. Es más, esta gente jugaba con coraje, con pundonor, con amor al equipo. Y es que tenían de maestros a los equipos de la Liga Mexicana. Por ahora, mucho hemos visto que ha bajado la calidad del béisbol de la Liga Mexicana y del béisbol amateur de Puebla, pero esto debe de cambiar. Nos ponemos a pensar que hace muchos años México debió haber jalado con Estados Unidos en todo y se debió haber adoptado el dólar como moneda mexicana, así como circula el dólar canadiense en Canadá. El patriotismo mal entendido debió conocerse más prácticamente en beneficio del mexicano, como Canadá al adoptar como moneda el dólar, no perdió territorio canadiense, no perdió su patriotismo, Canadá sigue siendo Canadá, y México puede seguir siendo México. Si México hubiera jalado hombro con Estados Unidos, esto se hubiera adoptado hace 30 años o 40, ahora estaríamos recibiendo sus frutos. Pero no es tarde, el presidente Salinas está haciendo lo conveniente y los frutos los tendrán nuestros hijos o nietos. Será una sola economía, Canadá, Estados Unidos y México, la más poderosa del mundo. Entonces, probablemente en la Ciudad de México o Monterrey, tendremos equipos de Liga Mayor como los tiene ahora Canadá. Estados Unidos nos necesita urgentemente como aliados y nosotros a ellos. Probablemente con el tiempo haya un solo gobierno tripartito para este territorio, el tiempo lo dirá. En 1948, fue el último año que jugó el equipo de Puebla en la Liga Mexicana. A falta de ese béisbol, se formó el campeonato de verano de la Liga de Béisbol de Aficionados de Puebla, en el Parque Puebla, y jugaba también a las 9, a las 12 y a las 15 horas. Tenían a los equipos que pondremos ahora. Galgos Núñez equipo fue fundado por el señor Núñez de Deportes Núñez y señor Antonio González. Posteriormente apareció el Deportes Núñez, fundado por el gordo Claudio Pineda. En 1949, esta liga de verano hizo una de las más fuertes selecciones para concurrir al campeonato en Chihuahua. Los que conocieron nos comentaron que todavía es la mejor selección que se ha formado. Pelearon palmo a palmo el campeonato, quedando en segundo lugar nacional. En ese entonces Leopoldo Cervantes el Rábano había salido campeón bateador y lo componían. Profesor Isidro López, lo fuimos a visitar. Nos contó que tenía 82 años. Nació en 1910, fue un personaje del béisbol amateur, nos decía que había empezado a jugar a los 26 años, o sea por el año de 1936. Con el equipo de la escuela normal y después con el escritorio, formó la Liga Normal, fue manager del Optómetro, de Gobernación y del famoso equipo Cervecería Corona. Este Manuel Quevedo era un cubano que vino junto con Luis Tiant, Ultiminio Ramos, Mantequilla Nápoles, quien se quedó a radicar en Puebla. Me dijeron que lo habían matado en Oaxaca. Nos contaba que era profesor de la escuela Melchor Ocampo en la 2 Poniente entre 5 y 7 Sur. Ahí tenía de alumno a un muchacho muy inquieto llamado Alejo Peralta, esto por el año de 1928-29. Entonces él estaba en quinto año, era muy guerrista. Un día cuando fue a la dirección, Alejo abrió una bomba zapatista, era una cápsula que al destaparla olía muy mal, nadie quería decir quién había sido. Pero el profesor ya sabía quién había sido, le dijo a Alejo que fuera por su papá. Este lo fue a llamar. Se trataba del administrador de los baños iglesias que estaban enfrente, se llamaba Anarcarsis Peralta Carcho. Ahí mismo le dio a Alejo una tunda muy fuerte frente a los alumnos.
Posteriormente, sabemos todos los beisbolistas quién fue este señorón del béisbol profesional. El profesor Isidro lo visitó para pedirle los uniformes del Tigres para sus jugadores de la escuela normal y se los dio todos bien limpios y planchaditos. Otro equipo que sonó bastante fue el Tránsito, que tenía el line-up siguiente, lo patrocinaba el señor Reinaldo Ruiz. Hubo otro personaje muy pintoresco dentro del béisbol, ese fue el famoso Purga Salazar, quien llevaba récord de cada uno de los jugadores a quien se enfrentaba. Cuando se encontraba en la calle a los jugadores les decía sacando su librito de apuntes: a ti ya te ponché 20 veces. Se volvía a guardar el librito. En una ocasión el profesor Isidro le hizo un reportaje en el periódico La Opinión que el Purgas llevaba la cuenta de 5,000 ponches y el profesor Bernal al leerlo se reía y le decía al profesor Isidro: eso no es cierto. Y el profesor Isidro le contestaba: no te rías, el Purgas juega 3 veces a la semana, y con que ponche a 5 por juego, lleva jugados 15 años. Al hablar de Álvaro Contreras se confirmó. En otra ocasión jugaban de contrarios el Purgas y el profesor Isidro y picharon los dos por sus equipos. Ya nos imaginamos este duelo, pues tiraban los dos la boba, la lenta, la superlenta y la que no llegaba. Me hubiera gustado haber visto este juego, qué deleite hubiera sido. Inolvidables estos dos personajes. El Purgas ha de haber muerto alrededor de 1980. Todavía por esos años seguía pichando. En la colonia Volcanes tenía una tiendita. El profesor Isidro decía: gracias al Purgas saqué 2 o 3 campeonatos y no cobraba ni un centavo por jugar. El profesor también manejó al optómetro. Tuvo de compañero a otro inolvidable jugador, reportero de El Sol de Puebla y El Heraldo, el señor Efraín Yaguno. Este equipo jugaba en segunda o tercera fuerza de la Liga Pepsi Cola. Este equipo le ganó un campeonato al equipo mejoral de los Bianchini. El profesor Isidro tocó la pelota y se robó la segunda. Yaguno dio otro toque y llegó a home con la carrera del gane. Cuando vimos al profesor Isidro nos enteramos que había muerto su esposa y a él le habían colocado un marcapasos en el corazón. Habíamos platicado como 4 horas y nos decía al final: hasta se me olvidaron todas mis penas, si quieren nos volvemos a ver. Juan Luna el Chipileño. Los años han pasado. Recuerdo que siendo un niño Juan invitó a mi papá y a mí a tomar atole en su casa en Mayorazgo. Lo veía como gigante, pues ya lo habíamos visto jugar, no en la pelota amateur. Lo habíamos visto salir en hombros después de haber dado el batazo del gane del Parque Puebla con el Puebla de la Liga Mexicana. Lo habíamos seguido con toda la gente por toda la 11 Sur hasta el Zócalo. Me comentaba: Polo, esta casa la hice con lo que gané en las Choapas, mandé todo el dinero a la señora para que la construyera. Lo veía tan fuerte, entero y todavía era una estrella del béisbol amateur. Años después acababa yo de regresar de Estados Unidos y siendo secretario de la Escuela de Medicina, llegó uno de sus familiares, me preguntaba si no quería consultar a Juan Luna. Lo fui a ver a su casa, cuánta lástima me causó encontrarlo respirando con dificultad. Me enseñó sus análisis, tenía de azúcar como 400. Le dije que estaba muy descontrolado, que tenía acidosis diabética. Yo pienso que él ya no entendía bien lo que se le explicaba. Le di las indicaciones necesarias, sus recetas. Cuando uno ve esta clase de pacientes intuye que están en lo último de la vida, pero eso se lo guarda uno, no se debe de externar, porque desalentaría a los familiares. Pero uno ya sabe cuando huele a difunto una persona. Uno huele la muerte que merodea alrededor. Salí de su casa, me regresé por toda la 11 Sur y luego la Reforma por donde un día lo llevaban cargando como héroe. Pensaba, qué cambio de la vida, lo vi fuerte, lleno de vida, palpitando y haciendo derroche de lo que la vida le había dado, habilidad para jugar béisbol, pero todo se acaba y ahora le tocaba su turno. También me acuerdo que yo jugaba con mi inolvidable Universidad la tercera base, me sacó tremendo lineazo a la almohadilla, me le tiré, la agarré de picón y lo saqué en primera base. Jugábamos contra el Atoyac. Mucho se habló de la Serie Mundial de Béisbol Amateur en 1943, jugada en La Habana, en la que México jugaba contra Cuba. Todos sabíamos qué clase de béisbol se jugaba aquí,
¿Qué clase de jugadores tenía? En la 14ª entrada llegaron empatados a una, a Juan Luna ya lo habían ponchado, Jiquí Moreno 3 veces. Villarreal se encontraba en la segunda, Luna pegó doble por el right fielder. Como dicen, el señor Tomás Morales. México logró lo imposible, ganaba a Cuba. Luna siguió bateando bien en este campeonato. No sabemos por qué al Parque Atoyac no le pusieron Parque Juan Luna. Se lo merece. Siempre vivió ahí en mayorazgo. Sus hijos Mario y Arturo Luna muy buenos, bravos, pundonorosos y estandartes del béisbol de mayorazgo. Gabriel Rodríguez nació el 2 de agosto de 1920. Tiene, ahora, 72 años. Es otro de los grandes del ayer. Tuvo grandes días como amateur y como profesional con el Puebla de la Liga Mexicana. Yo lo vi pitchando en diversas selecciones a las que fue designado. Les preguntábamos cómo se había desarrollado como pitcher. También debemos agregar que jugaba cualquier posición y nos contaba: yo soy de Aguascalientes. Era vaquero y sacaba a pastar a los toros. Practicaba puntería, tirando piedras a las puntas de los cuernos, pero también le di en la madre a muchos toros, ya que dejé tuertos a algunos. Junto con Polo Pacheco asistió al Campeonato Centroamericano del Caribe representando a México. Alrededor de 1946 asistió a 11 campeonatos nacionales. Con otros jugadores pasó penurias. Gabriel es de lo mejor que ha tenido Puebla en pitcheo. Tiene muchas, pero muchas victorias. En un principio jugaba cualquier base y después se dedicó a pitcher. Su hijo José Luis Rodríguez el Grillo, muy buen shortstop, lo tuvimos de compañero en Lonas el León, y lo tuvimos de enemigo, muchas veces lo vimos dar el batazo oportuno. Domingo el Burro Figueroa, tiene alrededor de 80 años, originario de Catemaco, Veracruz. Cuando uno va a ver algún juego al Parque Atoyac y se pone uno a platicar de béisbol antiguo, sale a relucir de inmediato Domingo Figueroa, jugador de muchos ayeres. Merece respeto, fue de los grandes, muy buen pitcher, con tremenda velocidad. Jugó con el Chevrolet, equipo profesional que antecedió al Puebla, más o menos por el año 1940, después estuvo con el Puebla, más de una ocasión Polín le decía a Figueroa, a Bernardo y a Molinero: quédense, vamos a entrenar a Beto Ávila, y se quedaban y lo hicieron grande. A veces lo veíamos practicar y nos enviaba al outfield para ir por las pelotas que Beto bateaba hasta el fondo del Parque Puebla. Cada vez que llegaba yo a recoger las pelotas, leía el anuncio de la Bacardí que me aprendí de memoria. Luego, al final, nos invitaba a un pep, refresco. Después de tanto sol, ahí conocimos al señor Figueroa, pues mi papá jugaba con ellos. Siempre estábamos alrededor de ellos agarrando las pelotas y los guantes de ellos. Tuvo grandes duelos de picheos, a veces ganaba, a veces perdía, tantas anécdotas. Cuando el béisbol de la Liga Mexicana lo comparaban con el de las ligas mayores, solo hacían falta parques, pues el material humano existía. Nos decía: jugaba el Chevrolet contra el Juárez Loreto y empatados en la 12ª entrada, Bernardo López dio un tremendo batazo entre left y center. Pancho Torrijos, que jugaba el center, corrió y con la mano derecha sin guante la agarró. Todo el parque estaba lleno de gente. Un ambientazo que era los domingos de este béisbol. Ahí, cuando había salido el batazo, don Castor Montoto fumaba su puro, se lo sacó con la mano y lo jugaba nerviosamente con los dedos. Cuando vio lo que hacía Torrijos, del enojo, ni siquiera se había dado cuenta, se metió el puro al revés quemándose la lengua. Cuentan que decía: me lleva la chingada. También nos contaba Domingo: yo vivía en Santiago y entrenaba a Enrique Montoto Jr., y agarró mi guante que ya estaba muy usado, pero que se acomodaba con él, el suyo, me dijo, que era muy bueno y me lo dio. Cuando vino Beto Ávila, me lo pidió prestado y se quedó con él. Nos contaba que a Jacinto Roque y a Sagua Hernández les vendía los guantes, después estos se los llevaban a Cuba. En otra ocasión fueron a jugar a Nuevo Laredo. A Bernardo lo querían contratar para jugar en Texas y el Chachapa Vidal Romero le decía:
Bernardo, si te vas a jugar a Texas, ahí, tendrás que tomar whisky, allá no hay pulque, cabrón. También nos contaba que el 19 de mayo de 1940 se inauguró el Parque Atoyac. Jugaron el Unión Laguna contra Nuevo Laredo y Martín Digo bateando la mandó por el center field, batazo como de 500 pies. También les diré que alrededor de 1939, antes del equipo profesional Chevrolet, existía otro equipo profesional llamado Hudson Puebla del que eran propietarios don Delfino Pérez que posteriormente fue administrador del Puebla de la Liga Mexicana. También eran socios los señores Isidro Cisneros y Guillermo Pérez Salazar. Posteriormente, este equipo lo compró el señor Montoto. Don Delfino Pérez sabía qué equipo tenía la fábrica Atoyac Textile, ya que punteaba en la Liga Metropolitana de México. En este equipo tenían en el catcher a Lázaro Mandique, negro cubano que vino con el Cuban Star. De pitcher tenían a Filemón Nava, a Chapera Medina con un tremendo curvón, al Caderas Martínez también otro de los grandes pitchers que dio Puebla, a Domingo Figueroa. Si ustedes hubieran conocido a estos jugadores, eran un equipazo, famosísimo en México. Todavía fui a Pachuca y los oí nombrar, encontré gente que me platicaba de ellos. Después jugó en este equipo otro cubano del Cuban Stars que le decían Pelele, también negro y muy famoso. Pues bien, don Delfino Pérez del Hudson fue a retar a los del Atoyac que comandaba el señor Aurelio Cordero y éste le contestaba, sí jugamos, pero lo que se junte de las entradas, todo es para el vencedor. Don Delfino le dijo que lo iba a pensar. Pocos días después regresó, porque le interesaba enfrentar a su equipo contra ese famoso equipo del Atoyac y le decía, no apostamos al vencedor, mejor vamos al 50%, porque yo sé que se van a llenar las tribunas, entonces es justo que ustedes se lleven el 50% y yo el 50%. El señor Cordero contestaba sabiendo qué equipo tenía, no, todo para el vencedor. Don Delfino volvía a decir, bueno el 60% para ustedes y para mí el 40%, no. Contestaba Cordero. Don Delfino decía, bueno regreso en unos días más. Y así lo hacía y volvía a decirles, bueno el 75% para ustedes y me dejan el 25%. El señor Cordero ya había platicado con Figueroa, con todos sus jugadores, pues sabían que tenían un equipo poderoso y suficiente para ganar al Hudson. El señor Cordero contestaba, no, todo para el vencedor. Si es mejor tu equipo, se lleva todo, y si es mejor el mío, nos llevamos todo. Dicen que don Delfino se salió sumamente molesto y no volvió a regresar, pues este ya sabía qué clase de equipo tenía el Atoyac. Quien conoció a estos jugadores se acordarán que era un equipazo el Atoyac. Vi pichar al Caderas Martínez, tenía unos curvones tremendos, también le decían el Chiteco, jugó en la Liga Mexicana, vi jugar a Domingo Figueroa y recuerdo muy vagamente al Chapera Medina y todos eran muy buenos. Conocí a Guillermo Friche que después jugó con el Chevrolet profesional. Mi papá le compró su manopla de catcher, que yo la andaba trayendo jugando en las calles de Santiago. Friche era un tremendo jugador de ojos azules. También Domingo Figueroa nos contaba que él jugaba con la sección 26 de las Choapas, Veracruz, se agarraron con la sección 11 de Nanchital e iban perdiendo 5-1 y con casa llena. El estando de coach le dijo al pitcher que le diera la pelota que estaba ensalivada y el pitcher se la aventó y se fue la pelota atrás de la tercera hasta el outfield. Anotaron todas las carreras y luego también el Pelé le dio un home run y empató. Poco después metieron otra carrera y se ganó el juego. Dicen que Figueroa tuvo que salir corriendo del campo, la gente ya mero lo linchaba. Con el Puebla Figueroa era el que les vendía las botellas de ron, las conseguía más baratas, al Gamo Pajés, a Cocaína García, a Jacinto Roque, a Bernardo López, a Sagua Hernández y nos agregaba. Fuimos a jugar con el Puebla contra Tampico y Agapito Mayor estaba pitchando un juego sin hits ni carrera y en la novena entrada con una base por bolas, estaba en segunda base, con 2 outs, 2 strikes y una pelota. Este le lanzó una pelota cerca de la cabeza al Loco Carrillo, se la bateó de machetazo, sacó de hit y decía. Ese día Bernardo y Agapito se pusieron a llorar. El Churro Lima que le había cachado a Agapito Mayor nos decía.
La velocidad de Agapito era mayor que la de Consuegra, solo que la pichaba de vez en cuando. Consuegra pichaba todo el juego muy fuerte. Domingo tuvo 3 hijos muy buenos beisbolistas y muy buenos amigos. Ellos son Guillermo, Miguel Ángel y Víctor. Leopoldo Cervantes Moreno el Rábano. Bateaba de zurdo y de derecho, bien, tiraba con la derecha. Nació en el año de 1910. Jugó en todas las posiciones. ¿Qué les podría decir? ¿Qué les podría decir de este inolvidable hombre que me tocó como padre en esta vida, la única? Me pulió, me hizo hombre, me enseñó a no doblegarme nunca, pero con el ejemplo. Fue trabajador y honrado. La gente de su alrededor lo quiso. Bateaba con mucha facilidad de zurdo. Ahora que he ido a visitar a cada una de las gentes, siempre me lo recuerdan. Todavía en sus años, cuando tenía como 60 años, veía yo que en los periódicos le decían el matusalénico, todavía le daba a la pelota bien fuerte. Recuerdo que me levantaba desde muy niño a las 5 de la mañana para ir a correr y hasta los pelos se me paraban de punta, pero tenía que obedecer. En pleno invierno me metía a bañar en agua fría, en una regadera de medio metro de diámetro en la Federación de Trabajadores, que estaba frente a la fábrica de Santiago. Sentía que me moría y con el correr de los años lo que más le agradezco es que después él también se metía a bañar con la misma agua fría. Tenía paciencia para entrenarme y cuando iba yo a jugar, oía las pláticas de Ángel Castro, de Beto Ávila, de Roberto Villarreal, de Bernardo López, del Barrilito Hunter, de Polín, de Pedroso, etc. A mis compañeros de la primaria les contaba que yo andaba con estos jugadores y ni me creían, decían que era yo hablador. Y nos criamos en un ambiente muy fuerte. Cuando regresé de Estados Unidos, un amigo le decía a mi papá, Polo, te felicitamos por tu hijo, nosotros creíamos que iba a salir un asesino, como me verían, si tenía de amigos al famoso Galletas jefe de la banda del Hombrón de Santiago y a los que estaban a su alrededor, el Nacho, el Sapo, el Canguro, Leal, etc. Le vi grandes batazos para ganar juegos, también vi que lo cargaban. El Pájaro Núñez Catcher me platicaba que estaba jugando 27 entradas el O'Farrill contra el San Manuel del Chatín Bravo, pichando Roberto Vargas. A mi papá no lo habían metido porque había llegado tarde. En la novena, estando empatados el coplero Valencia iba y le decía, ahí al fondo del campo donde estaba entrenando porque ese domingo no lo habían metido. Polo, entra. Mi papá les decía, no, déjame aquí. En la 14ª entrada de nuevo le decía el coplero, Polo, entra. Y volvía a contestarle, no, déjame aquí. Ya por fin en la 27ª entrada el coplero le volvía a decir, Polo, entra. La casa estaba llena, ahora sí entró de emergente y tremendo tablazo agarró para ganar el juego. Como este juego muchos le vi en el Parque Puebla, en el Aquiles Cerdán, etc. Un día le pregunté, cuando yo estaba grande, papá, ¿por qué no te dedicaste a jugar béisbol profesional? Y él me contestaba, por tu abuelita. Yo entrenaba mucho box. Iba del diario corriendo hasta San Felipe, ahí, con mi amigo Emigdio, le pegaba a la pera y al costal, yo iba corriendo y con él boxeaba. Un día me fui a Gallola del Constantino a ver el box. No llegó un peleador de México que iba a pelear con Cándido, este era una estrella de Puebla. Como estaba lleno el cine Constantino de la 6 Poniente, el anunciador preguntaba si alguno del público quería boxear con Cándido, la gente de alrededor de mí se me quedó viendo y me decía, tú, Rábano, éntrale. Y me bajaron mis amigos empujándome, me prestaron unos tenis, un calzón y comenzó la pelea. Mi contrario me arrinconó en una esquina, me tiraba de todo, yo le cabeceaba hasta que lo vi un poquito cansado de tanto tirar golpes y le lancé un zurdazo y le pegué en la mandíbula. Vi que se hizo para atrás y lo seguía a la otra esquina golpe tras golpe hasta que lo noqueé. La gente gritaba porque estaban muy emocionados y me tiraban dinero, lo recogí en una toalla, se lo llevé a tu abuelita, cuando se lo entregué, no lo quiso recibir y me preguntaba, ¿de dónde te lo robaste? Yo le explicaba que lo había ganado peleando y me decía, yo quiero que trabajes, quiero que tengas un trabajo honrado, ese dinero no lo quiero. Mi papá seguía diciendo,
Y así me salí. Me compré golosinas con ese dinero, me puse después a trabajar. Con el tiempo me hice de un camión con lo que los mantuve a ustedes. Me propusieron pelear profesionalmente y no acepté, pues me acordaba de tu abuelita que no quería que ganara yo el dinero en esa forma. Don Castor Montoto y don Carlos Gómez Viñals, que era su cuñado, me propusieron que me dedicara al béisbol con el Puebla, pero les dije que yo tenía que trabajar. En otra ocasión, una Semana Santa, mis hermanos Polito, Fernando y yo ya habíamos crecido junto con otros cuates, habíamos ido a jugar al Aquiles Cerdán, donde hoy está la secundaria Venustiano Carranza, contra otro equipo de aquí alrededor, el del famoso gelatinero que vivía frente al Aquiles Cerdán. Mi papá tendría como 58 años, jugaba la primera base. Mi hermano estaba pitchando y le reviró y mi papá le regresó la pelota, pero viendo mi hermano Polito que el corredor se abría de nuevo, volvió a revirar y mi papá estaba agachado. Le pegó en la mandíbula quebrándosela y noqueándolo, no le oí ni una sola queja, lo llevé al sanatorio y lo operaron. Después todos nos reíamos y él también. En los juegos que después me acompañaba, tremendas peleas que tuvimos. Una, me acuerdo, con los Bermejo, el que enderezaba Chasi. Ese Ezequiel Bermejo era buen bateador. Yo jugaba con los Piratas de La Voz de Puebla que manejaba Raúl Teutli y que escribía para ese periódico, gran amigo, descanse en paz. Resulta que mi papá y mis hermanos jugaban con Lonas el León y habían ido a verme jugar. Como siempre, en el camión llevaron a todos los jugadores. El hermano de Ezequiel Bermejo también lo había ido a ver jugar, pero estaba tomado en compañía de su familia. Cuando yo pasaba a batear me gritaba, me insultaba, pasaron como 3 entradas y volvía yo a pasar a batear y él de nuevo me insultaba. Mi hermano Polito pasó cerca de él y le dijo, ya, cálmate. Él le contestaba, ponte almeja, pinche güey. Apenas terminaba de decir eso cuando mi hermano le dio un derechazo en la mandíbula inferior. Cayó pesadamente de largo a largo, su esposa decía, qué bueno, hasta que hubo uno que le diera. Ezequiel Bermejo al ver eso, quiso golpear a mi hermano, yo lo agarré por la cintura, me lanzó unos golpes que los esquivé, nos trenzamos en una pelea, para eso los del equipo Lonas el León se bajaron del camión. Como vieron que los familiares de Bermejo y sus trabajadores se metieron a la pelea, los de Lonas también se agarraron. Mi papá también estaba en la pelea. Les dábamos y nos daban. Por fin, se fueron calmando y nosotros también. Nos separamos, pero fue una pelea de 15 contra 15, después nos pedimos disculpas y seguimos jugando, junto con Raúl Teutli, que era una muy buena persona y amaba el béisbol. Este Raúl, después, como a don Castor Montoto, el Chatín Bravo, Sergio Ventura, los insultaba el público inmisericordiosamente. Se alejaron de los campos del béisbol de Puebla. El público era apasionado, fuerte, recalcitrante y no perdonaba los errores de esa época. Por ahora hemos notado que es menos ofensivo y más suave. Me pregunto qué ha pasado, razono interiormente, me pregunto, ¿qué es mejor, como era antes el público, o como es ahora que acepta la derrota de sus favoritos con más resignación? Entró la civilización. Pedro el puto Mesa. Para apodo que le pusieron, me estoy riendo, pero he dicho que vamos a escribir esta historia de béisbol con los apodos de cada uno, pues si se les dice por su nombre, no sabe el fanático quién es. Si se les nombra por el apodo, inmediatamente se les reconoce. A este hombre lo quería mi papá mucho. Es buena persona, como todos, si se le pica la cresta salta, por la buena es bueno, gran jugador, lo vimos con el Chevrolet profesional, después con el amateur. Tremendo bat y un brazazo. Vi sus tiros del outfield al cuadro, también lo vi con el equipo de la Fábrica de Santiago con otro personaje. Toda una institución en el deporte, me estoy refiriendo a Manuel Meléndez, gran apasionado del equipo y líder de la Fábrica Santiago. Como me acuerdo los 25 de julio, cuando celebraba el santo patrono. Estrenaban uniformes y se vestían en el sindicato. Uniformados iban a misa, luego al Aquiles Cerdán a jugar.
Después comían, en medio de la música tropical, un gran bailazo. Cuando yo pasaba por el sindicato tocaban muy de moda Champú de Cariño. ¡Qué días, señores, qué días! Sus hijos Enrique y Felipe, también buenos jugadores. Me acuerdo de este equipo Santiago, jugaba el famoso indio que se llamaba Porfirio Cetina. En esta ocasión pichaba a un equipo, usualmente, sin zapatos, pero en esa ocasión Meléndez, tratando de civilizarlo un poco, le dijo que se debía de poner espiques. Le obedeció, se los puso, pero llegaron los 3 primeros bateadores y le pegaron de hit. Entonces Meléndez se acercó para tratar de sacarlo, pero cuando se acercó, le pidió la pelota. El indio le dijo: espérate, espérate, déjame seguir pichando. Pero ya te dieron 3, dijo. Espérate. Se sentó, se quitó los espiques y comenzó a pichar descalzo. Dominó a los jugadores contrarios y les ganó el juego. Ese era Porfirio Cetina el indio. Pasaron por ahí muchos jugadores como el Jorobado, Genaro el Tejón, Miguel Cruz, el Coplero Valencia, el Camote Agustín Torres, el Caliente, muchos. Ahora me parece un sueño, que ya no me acuerdo exactamente de los que principiaron con este equipo de Santiago. Ha pasado mucha gente por este equipo, imposible decir todos los que pertenecieron, incluso yo también jugué con el Santiago, un solo juego. Fernando Galina. Hablar de Fernando Galina es hablar de toda la familia Galina, beisbolistas y buenos. Conocimos a Donaldo Galina, a Fernando Galina, a José Luis Galina, a Rafael Galina, a José Galina, a Salvador Galina, a Juan Galina. Todos ellos descendieron de un padre sumamente beisbolista. Era allá, por los años 40. Vivían en la 19 Poniente 1505. El señor se llamaba don José Galina y había sido también beisbolista de hueso colorado. Me recuerdo en su jardincito y él rasurándose debajo de los arbolitos. Jugábamos Rafael Galina el sapo y yo. Le saqué una pelota que le pegó en la cara cuando se estaba rasurando. Creí que se iba a enojar, pero se sobó y luego nos dio la pelota, siguió rasurándose. Pienso que se acordaba en esos momentos cuando era niño. Él jugó en el Parque Metodista en la 17 Poniente y 7 Sur, atrás estaba la fábrica La Corona. Aquí trabajaba don Pepe y la gente de su alrededor decía de él: con otros 8 Pepes Galinas, sería un equipo formidable e invencible. Conocí a Fernando Galina cuando jugaba primera base en el Chevrolet profesional en el Parque Puebla. En una ocasión se iba a despedir, parece que se iba a Guadalajara, era el último domingo que jugaba la primera, se acercó porque esperaba un squeeze play, le salió una línea entre él y el pitcher, se aventó y la agarró. Nunca se me olvidó esa terrible agarrada, que bueno, era como primera base. Fernando en la Liga Amateur del Parque Puebla jugó en el equipo Pepsi Cola, en la Liga Invernal 49-50, salió campeón bateador con 429. Así quedaron los equipos en el campeonato: el primer lugar Pemex, segundo lugar Centro Obrero, Pepsi Cola, Líbano, Galgos Núñez y Casa Macedo. Estos eran los que jugaban a las 9, a las 12 y a las 15 horas, en el Parque Puebla. Atrás de Fernando Galina, que jugaba con la Pepsi Cola y que ganó el campeonato con 429, estaba Gonzalo Espinosa de Pemex con 425, Rugerio L. de Pemex con 424, Cervantes Leopoldo el Rábano con 389 de Galgos Núñez, Jiménez Daniel del Pemex el famoso Copetes con 377. Esta recopilación fue hecha por otro gran beisbolista, Alfonso Domenzain, que era el recopilador oficial. Donaldo Galina tiene muchísimos años que lo conocemos. Arrow pitcher. Por alguna razón, el Chatín no paró equipo en esa temporada y jugó con el Chevrolet Amateur. A Donaldo, que estaba pitchando, se le envasó un corredor y era ligero para correr. El Churro Lima estaba catchando. Anteriormente en otro juego ya le había pegado un bolazo al profesor Bernal cuando tiraba a segunda, que también estaba pitchando. Este bolazo fue en la cabeza. Donaldo llamó al Chatín y le dijo: oye, este cabrón me va a pegar si tira segunda. A lo que el Chatín le contestaba: pues agáchate, nada más. El Chatín salió de la loma de pitcheo y prosiguió el juego.
El corredor salió para segunda y Donaldo se volteó, se agachó y el churro que tenía un brazazo se la metió a la espalda. Este cayó, todo el cuadro se acercó a sobarle. Tremendo era este churro. De los demás hermanos, José Luis el Chico, lo conocimos en un principio le gustaba el fútbol soccer y después el béisbol, murió que en paz descanse, a Rafael Galina, gran amigo compañero de mi niñez, a José Galina, Salvador Galina y Juan Galina, muy buenos peloteros, sin olvidar a sus primos Jorge y Carlos Galina jugadores profesionales. Guillermo Peniche, tiene 70 años lo conocí siendo un niño. Ya era un gran jugador de estructura bastante fuerte, muy fuerte. Ha sido uno de los pilares del béisbol de Puebla, más todavía se le ve muy activo y muy fuerte físicamente. Tal vez como por el año de 1944, la Compañía de Luz y Fuerza, como se llamaba antes de ser nacionalizada, tenía sus oficinas en la misma calle de la Reforma donde estaba la iglesia de la Santísima. Mi papá llevaba a su hermano Alberto Peniche, también que en paz descanse, junto con su equipo Luz y Fuerza a Pachuca a jugar. Polín, en compañía de su esposa que era una americana, pasaba en ese momento, se juntaron a platicar todos. Así conocí a los Peniches grandes amantes del béisbol. También nos acordamos de Arturo y Antonio buenos jugadores. Todos ellos han pasado por muchos equipos siempre defendiendo la franela y jugando muy bien. Del equipo de Luz y Fuerza, se acuerda que estaban en el catcher, Pedro Santana, Felipe Cortés, el pitcher, Alberto y Memo Peniche, en la primera uno de los dos, en la segunda Domensain. En el short y en la tercera no se acordó el señor Peniche, en el center field, Batista. Fue estrella de los Pericos del Chatín Bravo y del O'Farrill equipos que salieron muchas veces campeones. Se acuerda de otros equipos donde jugó como el San Juan Amandi de 1944. No se acordó quién estaba en el catcher, en el pitcher a Donaldo Galina y Memo Peniche, en la primera Memo Peniche y Donaldo Galina, en la segunda Domensain, en la tercera, el Perete, en el shortstop, el Tigre, en el left fielder, Enrique Mena, el right fielder el Soldado Jacome y también a la Filomena Jacome. Otros equipos en los que jugó fue el Azules Rugerio y en el Aztecas. Se recuerda que Arrieta, que jugaba con el Chatín, era agente de seguros, en un juego apretado, le dieron un elevado, Arrieta jugaba el right field cerca de la primera gritaba, mía, mía, mía. Peniche se la dejó y le cayó atrás la pelota y me decía, ya mero lo pateábamos. En la Liga Deportes de Puebla en la temporada 56-57, lo declararon el jugador más valioso de Primera Fuerza AA. En la Liga Pepsi-Cola, también tuvo los mismos atributos. En la Liga Obrera en 1957, se ganó el trofeo Triple Corona. En el Estadio Ignacio Zaragoza en 1959, jugando para el Pericos de El Chatín, dio triple en la novena para ganar el campeonato. En Atencingo jugaba este equipo contra el Pericos del Chatín, el score 2-1 a favor del Pericos pitchando Arturo Rotzinger en la novena, se aventó y agarró una línea de picón, pisó la primera y ganó el campeonato. Hubo otro equipo Luz y Fuerza de Pedro, Moisés y David Romero, de los que no hay muchos datos. Pancho Martínez fue otro estandarte del béisbol. Es otra reliquia que se debe cuidar. Beisbolista a morir. Quien ha asistido a los campos de béisbol lo han conocido. Famosa también por su bolita que al picharla llegaba con tremenda rotación y con curva muy grande que trajo loco a muchísimos bateadores. Nosotros lo conocimos porque íbamos a comprar la leche con su mamá doña Casildita. Nos platicaban que Pancho se levantaba a ordeñar a sus vacas vestido de uniforme de béisbol. Como todos, tuvo batazos y tiró juegos buenos, ganó y perdió. Ha jugado con muchos equipos, de los que se acuerda son el tercer batallón del coronel Saltiel Lozano quien tuvo de compañero a Agustín Torres el Camote, a Pedro el Puto Mesa, al Piri Díaz, al Chito, a Enrique Mena, y como manager tenían al capitán del ejército Arturo Escoto Verdi. Como ya habíamos dicho en otras ocasiones hubo dos Chevrolets, el profesional alrededor de 1940 y el amateur en el que jugó con Enrique y Fernando Montoto alrededor de 1945.
También se jugaba en el Parque Puebla y de manager tenían al profesor Manuel Bernal, que después fue coach de Adolfo Luque con el Puebla de la Liga Mexicana. Quien no se ha tomado una copa hasta ponerse alegre en el ambiente beisbolista, cuando Pancho lo hacía uniformado se barría en medio de todos y todos a coro le gritaban, "Save", Pancho nos contaba. Una vez fui a jugar con el Volcán de Atlixco contra Metepec en el Campo de León. Pitchando el famoso Candelas le di 2 jonrones, entonces cambiaron de pitcher, vino. Le di toque y llegué a primera y al llegar aquí le dije al primera base, cuando quiero la saco fuera y cuando no, aquí estoy de todos modos y el jugador contestó, chinga tu madre. Y los dos se comenzaron a agarrar, los separaron. Terminó el juego y se fue a seguirla en compañía de Javier Solís, quien tenía una carnicería en Metepec y decía, jugaba yo bien el Rentoy en las pulquerías. Jugando con el Santiago de Manuel Meléndez, con un batazo le gané al Atoyac y me dieron de premio un ramo de flores, un casimir y una banda, los cuales empeñé en la pulquería. Esto nos lo contó él. Aquí aparece como que tomaba mucho, pero no, es un hombre trabajador, un caballero, como dice la canción, bella estampa y una hermosa familia. Enrique Mena Águila, edad 76 años. Otros de los viejos jugadores que dio mucha guerra en el campo. Como ya lo dijimos, jugó con el 35 Batallón. En la Liga Poblana de Béisbol ganó el campeonato de bateo con 501 a Pánfilo Bernal y a Felipe Juárez. Pancho Martínez al comentar esto nos dijo, me tocó jugar con Enrique Mena, yo con el 35 Batallón y Mena con San Manuel del señor Faustino Pando, que, en paz descanse, se me acercó y me dijo, Pancho con 2 hits me coronó campeón. Se fue el general Sealtiel Lozano, quien oyó también, se lo recomendó a Pancho y este lo ponchó durante todo el juego. Pero ganó de todos modos el campeonato de bateo. Mena jugó con el sección 21 de Ferrocarriles, San Juan Amandi, Talleres Carrot de los hermanos Carral, Transporte Ricciardi, con el Santiago. En un juego apretado en el Atoyac, Mena bateaba contra el Atoyac, pitchando Vicente de León, quien cerró al cuadro, pues esperaba el toque y Vicente de León le pegó en la cabeza y la pelota salió encima de la segunda base y Mena no se cayó, siguió jugando. Antonio Bravo el Chatín. El béisbol de Puebla le debe estar bastante agradecido a este hombre, un apasionado de este arte. Hay hombres que nacieron con espíritu vencedor, este ha sido uno de ellos. Para mi gusto, el mejor manager que ha tenido Puebla y uno de los dirigentes más hábiles y honrados. No tuvo necesidad de lucrar del béisbol, mantuvo a sus equipos con su bolsillo. Si él hubiera tomado las riendas del béisbol amateur, otra cosa hubiera sido. Fue caso típico del jugador de fútbol que se puso a jugar béisbol y se quedó con este. Ratificó lo que en Estados Unidos se ha dicho del rey de los deportes. Al Chatín lo fui a buscar a su casa para entrevistarlo, en las condiciones en que lo encontramos, pensamos no cabe duda que es vencedor, pues ha sobrevivido a 2 taponamientos de las arterias femorales y a una embolia cerebral. Cuando lo comparamos con el Chatín, que yo conocí en el Parque Puebla, era un niño, pero pensamos, hay Chatín para rato, hoy tiene 69 años y nos decía, en 1944, tenía yo 21 años. Había ido a jugar fútbol al Asturias, que estaba frente a los almacenes Blanco. No llegó el que llevaba los balones, que era el señor Pedro García, dueño de la tlapalería El Cisne, que estaba en la 2 Norte, jugaba con Laureano García, Jaime García Cantú, Felipe Pando, Firpo. Estaban parados a la 1 de la tarde, Laureano sacó de la cajuela un bate en el que colgaban muchos guantes y una pelota, se pusieron a jugar béisbol, se fue el Chatín al Center Field, agarró un elevado y le gustó. A la semana siguiente se habían ido a cenar con un grupo de amigos de la colonia Santa María al restaurante del Lencho Vaquero, que estaba en el Portal Morelos. En uno de los pilares estaba un anuncio convocando para jugar con la Asociación Poblana de Béisbol, así se anunciaba la Casa Macedo, y algunos de sus amigos dijo, ¿por qué no hacemos un equipo de béisbol y nos inscribimos? Se fueron y se inscribieron en las oficinas de la liga, que estaba en la 7 Oriente, donde ahora está la Casa de la Cultura, antes era el Palacio Federal. Don Pepe Osorno era el presidente. Ahí estaba también don Gustavo Macedo.
Al día siguiente, ante el entusiasmo de sus compañeros, se fueron a comprar guantes a la casa Macedo, de todos colores y sabores. Jugaron el primer juego en la Coyotera, que era un campo en la 4 Poniente entre la 19 y 21 Norte, cerca de la Y. Pancho Lanz, hijo de don Francisco Lanz, que era el que más sabía de béisbol, fue el manager. Jugaba el metrallón Ernesto González, que tenía su armería frente al cine Variedades, junto con los demás que ya mencionamos, y pasaron cosas chuscas. Lanz sacó del juego al metrallón y este le decía: ¿por qué me voy a salir? ¿Por qué no te sales tú? Juan Yadeum había sacado rola al shortstop, se le pasó entre las piernas al short y el chatín que estaba en la caja de coche le decía: corre, corre, corre. Yadeum se fue corriendo sobre la primera, se fue en la línea hasta el right field, tuvieron que ir por él al outfield, naturalmente, lo hicieron out. Jugaron 12 juegos y los 12 los perdieron. Después ya no se completaban. Fue con el señor Macedo, le explicaron que se iban a retirar y Macedo les dijo que consiguieran otros jugadores de Santa María. De aquí vinieron Jorge, René y Óscar Contreras Barbosa, llevaron también a los maricos famosos de la universidad, Roberto y Francisco Vázquez Rodríguez, tenían una hermana que le decían la Marica. También llevaron un zurdo que jugaba la tercera, le decían el Trompas, jugaba descalzo y bateaba muy duro. Ahí llegó, también, el ingeniero Garnier, que después trabajó haciendo la presa de Valsequillo. También llegó un judío, Yeud, no se acuerda del nombre exacto, este le dijo: ¿por qué no le pones al equipo Parrot? El chatín, que no sabía inglés, le preguntó: ¿y qué quiere decir Parrot? Y él le contestó: perico, y así se quedó Parrot Club. Con este equipo ya no volvieron a perder. Ganaron 18 juegos seguidos. Habían jugado en cuarta fuerza y eran grupos de 10. El chatín nos enseñó su cuarto de trofeos. Es el que más trofeos tiene ganados a ley en el béisbol amateur, pero de campeonatos también muy fuertes. En ese año de 1944, se formó la Liga Obrera con las fábricas La Constancia, La Independencia, La María, Covadonga, La Economía, El Atoyac, etc. El primer campeonato del Parrot Club fue en la Liga Casa Macedo en 44 y 45, de segunda fuerza que, antes de ese año, se llamaba Asociación Poblana de Béisbol sin ser tal asociación. El primer Parrot Club de la Liga Invernal que jugó en el Parque Puebla fue en 44-45. El chatín nos hablaba de Ovidio Laguna y nos decía: muy buena persona, excelente basquetbolista, muy buen profesor de deportes, pero yo nunca lo vi batear un hit. En una ocasión estaba bateando y el pitcher hizo el movimiento de pitchar, reviró a primera. Ovidio confundido vio que el pitcher le lanzaba y este la bateó. Sabíamos de un juego que había sido desastroso para Puebla, lo abordamos muy sutilmente varias veces. El chatín no soltaba prenda, rehuía hablar de él, hasta que por fin, al calor de la plática, se fue abriendo y nos empezó a contar. Esto sucedió probablemente en 1946, Puebla concurrió a un campeonato nacional, se jugaba el campeonato contra Jalisco. Puebla había sido home team y cerraba, iba perdiendo por una carrera, pero ahora tenía la casa llena y un out. El chatín paró el juego y metió a Porfirio Dorantes a correr, ya que el que estaba en tercera era pesado. Con la cuenta 3 bolas y 2 strikes mandó squeeze play, pues sabía que la próxima pichada tenía que ser strike y le dijo a Dorantes: te vas para home, tan pronto lance la pichada. El bateador tocó perfecto y sorprendió a todos, hasta a Dorantes, que se quedó parado viendo el toque. Le hicieron out en home y el chancla Sandoval, de coraje, le rompió la chamarra que llevaba puesta el chatín. Cuando habló de esto tenía la cara roja, le había dolido hasta el alma contar, y nos seguía diciendo el chatín. Todavía Polo Pacheco sacó línea al left field. Adrián Díaz se acercó y le dijo: ¿y por qué no entraste tú a correr? Jalisco ganó con 2 carreras de ventaja. Años después el chatín jugó una temporada con el Chevrolet Amateur. En la novena estaban 0-0 y el Dr. Roca Sentíes señor sacó doble y entró a correr el chatín en lugar del Dr. Roca.
Volvieron a tocar la pelota, el Chatín se fue hasta la tercera, vio que el tiro lo dieron abierto de la primera hacia afuera inteligentemente, se fue hasta home anotando la carrera del gane. Tenía ya la experiencia de otro juego que no se le olvidó nunca. En una ocasión después de haber ganado un campeonato estando en un restaurante el Chatín hizo el menú con los equipos con los que se había enfrentado en enero 6 de 1954. Menú. Entremés emoticono cara de indiferencia. Atoyac, Textil, sopa, Pepsi Cola, filete, Atencingo helado de vainilla, San Pablo no hubo de melón, café, Constancia muchas gracias y buen provecho pericos. Campeonatos de El Chatín. El 26 de noviembre de 1949 se casó en Putla, Oaxaca, con una bella dama que se volvió su manager, capitán del equipo, administradora, cuarto bat y todavía más beisbolista que el Chatín. Les envió invitación al coronel Valero Recio, a Eduardo Trejo y al licenciado Eugenio Ramírez. Ante el asombro de él, llegaron a Putla fulgurando el sentido de la amistad que se desarrolló entre caballeros. Después nos contaba el Chatín, que Lalo Trejo murió de tumor del hígado. El Chatín siempre tuvo equipos muy buenos. Ha habido infinidad de jugadores que pasaron por sus equipos. El Chatín nos decía, ¿te acuerdas de Arrieta? Claro que sí, vendía seguro siempre muy bien vestido, de bigote bien recortado, con uniforme de béisbol muy bien planchado y limpio, bien parecido. El Chatín agregaba, lo metía yo poco a jugar, siempre me decía méteme de emergente. Fildeaba bien, un día que lo metí, estábamos jugando contra el O'Farrill, cachaba el Pájaro Núñez y pichaba David Calderón, el juego era apretado. Arrieta agarró 3 bats, hizo swing, aventó 2 bats, se quedó con uno, llegó al home plate con sus zapatos muy bien engrasados, lo limpió, luego se limpió el zapato derecho con el bat, sacudiéndoselo, luego hizo lo mismo con el izquierdo, como se hace en las ligas mayores, pero con tan mala suerte que se golpeó el hueso, maleó lo interno y se lo fracturó, cayendo pesadamente al suelo y quedándose ahí. Ya no entró a batear. Tantas ganas que tenía. Jaime Abad el Loco jugó con el Parrot, quien hizo furor con el Tigres de la Liga Mexicana. Hubo otro juegazo de campeonato también en el Parque Puebla. El parque estaba lleno, a reventar, había fanáticos de todos lados, sabores y colores. El equipo Pemex, Trabuco tenía como patrocinador al Manquito Rivera, que era dueño de la gasolinera que estaba en la esquina de la 4 Poniente y 5 Norte, hoy es un jardincito. Dirigía Tanis, que tenía una talabartería enfrente de las tienditas de artesanías de El Parián junto al barrio del Artista. En el catcher estaba Panchito, en la primera estaba Gerardo Ortiz Lavara, en el shortstop Pino Mondragón, en la tercera Agustín Paz, en el center fielder El Copete, en el left fielder a Gonzalo Espinosa, en el right estaba su cuñado. Este equipo era un trabuco, llegaron a la novena, entrada ganando 3-0. Todo el parque estaba lleno de júbilo, pues estaban batiendo al Chatín. A este le tocaba cerrar, ante la expectación de todos, a Pedro Santana octavo bat, le dieron la base por bolas, entró a correr por él Otilio Susonaga. Por sus pistolas, se fue a segunda y le hicieron out. El Chatín lo regañó bastante. Le tocaba batear a Donaldo Galina, que estaba como pitcher, y entró en su lugar Fulgencio, quien sacó elevado a segunda base, y Agustín Paz muy confiado la agarró con una mano. Se le cayó la pelota. Debemos advertir que los guantes eran casi planos, pero el de Paz era una cascarita con un agujero en medio. Bateó Domensain, le dieron base por bolas, había 2 hombres. Nacho Caguanzi la burrita sacó hit sobre la segunda y entró un carrera. Domensain patinó en segunda, se quedó aquí, Caguanzi en primera, Mario Vázquez sacó hit a un lado de la primera. Gonzalo Espinosa, que estaba jugando la primera, estaba cerrado en la almohadilla, que con 2 hombres en base debería estar jugando abierto. Caguanzi se quedó en tercera, Vázquez en la segunda. Donaldo Galina ya había agarrado sus cosas, se había salido del parque enojado porque lo habían sacado. Al oír la gritería de la gente se regresó a las tribunas. El Pemex sacó a su pitcher y trajo a relevar a Fito Ramírez.
En la tribuna todo era un murmullo. Estaba pasando lo increíble con el picheo de Pemex y estando 3-2 todos estaban atentos y nerviosos. La gente estaba en contra del Chatín, que estaba alcanzando a Pemex. Cuando cambiaron de pitcher el Chatín, que estaba dirigiendo desde primera, se atravesó a hablar con Mario, luego se fue con Caguanzi y les decía, tenemos un out, si sale por tercera o shortstop un roletazo, no se muevan. Si sale por segunda o por primera se arrancan. Al regresar por la loma de picheo oyó que Tanis le decía a Fito Ramírez, le toca batear al soldado Jacome, picheale curva para afuera y se va con ella. El Chatín, al oír esto, no dio a maliciar nada, se fue a la caja de coach de primera y esperó a que Fito se terminara de calentar. Cuando el umpire cantó play ball el Chatín, inteligentemente, pidió tiempo y le fue a decir al soldado, al oído, te van a pichar curva para afuera, da un paso adelante y le das duro. El Chatín se regresó y el público estaba expectante. Fito tiró curva para afuera y el soldado obediente dio un paso adelante. Ante la sorpresa de todo mundo le sacó un lineazo entre left y center fielder, yendo la pelota hasta el fondo del parque. Donaldo regresó a la caseta a celebrar la victoria junto con los demás, sus partidarios, muy pocos. La mayoría junto con el Pemex se retorcían de dolor. ¿Cuál habría sido el impacto que casi 40 años después, todavía, nos acordamos de ese juego? Esa fue otra de las miles de jugadas inteligentes que ordenó el Chatín, y que yo le vi. De los equipos que dirigió el Chatín Bravo, me acuerdo del Parrot Club, del Centro Obrero, de San Manuel, los dirigió con bastante inteligencia y se dio muchos campeonatos, porque desarrolló en su mente natural habilidad para manejar, además que en el hotel de su mamá el Madrid junto al Hotel El Colonial, ahí se hospedaban personas de la Liga Mexicana como Adolfo Luque, el Gamo Pajés, Consuegra, Cocaína y así aprendió de ellos mucho. En otra ocasión, Enrique Montero Ponce se encontraba junto al Chatín, salía un elevado profundo, Raúl Águila, que era su center fielder arrancaba a correr a lo profundo del parque. El Chatín le decía a Montero, ya la tiene, y Montero Ponce le decía, ¿por qué dices que ya la tiene si todavía no agarra pelota? Y el Chatín contestaba, ya la tiene porque Águila no ha agachado la cabeza, sigue con la cabeza en alto, si hubiera agachado la cabeza era para ir detrás de la pelota, por eso fue que dije que ya la tenía, y efectivamente Raúl Águila la agarró. El Chatín había agarrado los puntos finos del béisbol, se aprovechaba de ellos para dejar en el terreno mordiendo la tierra a los demás equipos. En otra ocasión su equipo iba ganando por una carrera y en la novena entrada con 2 outs, pitchando David Calderón, el bateador le había fauleado varias veces la pelota y en una de ellas el Chatín fue por la pelota de foul, llevaba en la mano otra pelota de béisbol infantil, más chica, se la regresó a David quien al verla se extrañó, pero pitchó un strike con mucha velocidad y ponchó al bateador. El Chatín fue rápido con Santana el catcher y se la recogió, así dirigía el Chatín. Para el año de 1962, decidió retirarse del béisbol por tantas ofensas del público que no le perdonaba el tener equipos y jugadores inteligentes, pero por la amistad con don Eduardo Cue, quien fue presidente municipal, formó un equipo para el campeonato nacional que se efectuaría aquí en Puebla en el Estadio Zaragoza, en el aniversario de la batalla del 5 de mayo. Con su acostumbrada capacidad hizo un trabuco entrenando por las mañanas y dándoles las clases por las tardes. Realmente este fue el primer campeonato nacional que sacaba Puebla jugando, ya que en 1957, Puebla había sido campeón en Matamoros, Tamaulipas, pero iba en primer lugar. Por mal tiempo se suspendió el juego, no se pudo reanudar y le dieron el campeonato a Puebla. El equipo iba dirigido por otro gran jugador, el señor Mario Vázquez de Pueblo Nuevo. El equipo del Chatín de 1962 se compuso de los siguientes: Luis Esma, Nava, R. Vargas, Pedro Rodríguez, Joel Viveros, Juan Morales, Pedro Luna, Bernardo Calvo, José L. Díaz, Guillermo Bianchini, Salvador Bianchini, Cristóbal Torres, Roberto Ortiz, Viviano Montiel, Felipe Vargas, Salvador Bianchini, J. Paredes, Serapio Vázquez,
Alfonso Mújica, Alfonso Huertero, León Castro, Bad Boy, Román Díaz Coach, Ramón Zamudio Manager, Antonio Bravo Hill. En ocasiones el Chatín le decía a Pedro Santana que era su catcher. Siempre pon la careta y el bat en el suelo, bloqueando el home en caso de que el corredor se barra. Muchos jugadores contrarios al ver la careta y el bat ya no se tiraban y algunos eran outs y lastimados. Al contrario, a sus bateadores les decía, si ven que un compañero llega a home, quítenle la careta y el bat para que se barra. A Pedro Santana le decía, a los bateadores contrarios écheles tierra en los zapatos para que no puedan correr. A sus bateadores les decía desde la caja de coach, si robaba las señas al catcher, si veía que pedía recta, entonces le decía al bateador, rájale, o si era curva les decía, cuídate. Este Chatín era un cerebrito dirigiendo para mi gusto el mejor manager que ha tenido Puebla. Valiente, muy valiente y orgulloso de sus equipos. Pajés y Napoleón Reyes le presentaron al Chatín en Nueva York a otro grande de las ligas negras, Alex Pompés, que sí era un gángster de las ligas negras. Lo quisieron más como benefactor. Todavía lo recuerdan en Nueva York con mucho cariño. El Chatín fue un hombre que violó todas las fuentes de porcentaje en estrategias y tácticas y tuvo un éxito poderoso. Enrique Burro Esquivel, edad 72 años. Ha sido otro de los grandes pioneros de nuestro béisbol, deportista en muchos aspectos. Además de beisbolista jugó básquetbol, atletismo, tiraba bala. Lo vimos cuando se había muerto su esposa y afortunadamente lo encontramos en franca recuperación mental de esa depresión que es frecuente en la raza humana cuando sufre estos percances. Nació en Monclova, Coahuila y empezó a jugar con Mueblería Imperial que dirigía el señor Armando Ruiz por el año de 1947 en el Parque Puebla. Buen pitcher, en 1948, jugó con el Misión 304 dirigido por Agustín Artimé, en 1949, en el Ofarril del Coplero Valencia, en 1950, con el Pericos del Chatín. Jugó profesionalmente con el México Azul y con el Tigres donde tuvo de compañero a la Choriza Zárate, que fue otro gran jugador, que lo vimos como empezó de Bad Boy o carga bats del Chevrolet profesional. Aquí, lo llevó Antonio González que también fue otro distinguido manager fundador del Galgos Núñez alrededor de 1946. Cuando el Puebla estaba con Adolfo Luque con todas sus grandes estrellas, estos trataron de tener entre su equipo a gente que se fogueara. Escogieron a Pino Mondragón, al Burro Esquivel y a Gabriel Rodríguez. En esa catastrófica serie contra el Monterrey de 1947, ellos estaban en la banca. Tuvo de compañeros a Becerril Fernández, al Patas del Oro Arrieta, con el Aguascalientes de la Liga del Centro. Fue compañero de Jorge Fitch, dirigido por Ramón Bragaña en Agua Dulce, Veracruz. Compitió en más de 40 campeonatos y nos decía, yo me sentía un superhombre pichando y luego venía un tipo como el Pipe Juárez y me bateaba un jonrón que me hacía sentir mierda. También se acordaba que jugando en los campos de aviación contra el Ofarril metió un batazo que tapó a Lucio Ibarra y le decían al correr por segunda base, Lucio, me traes un conejo por allá. Y Lucio le contestaba, chinga tu madre. Al mismo tiempo que le levantaba el brazo. Pichó con el Pericos, contra Azules de San Pablo de Tlaxcala en el Estadio Ignacio Zaragoza, perdió 2-1 ganando Vilchis. Con este Azules estaba el gran Charro Carvajal, el Niño Bustos, etc. Arturo Rotzinger. Este fue otro de los jugadores del ayer, lo conocí jugando con el Galgos Núñez, teniendo como manager al señor Antonio González, fue buen pitcher, muy bueno. Nos acordamos cuando el pichaba me dejaba su chamarra y me la ponía en cada inning y se la entregaba, también en cada inning para que no se enfriara su brazo. Nos acordamos que jugaba en los campos de la Y, hoy donde está el Instituto Mexicano del Seguro Social de Traumatología y Ortopedia y pichaba por el Galgos Núñez contra el sección 21 de los ferrocarriles de Polo Pacheco y el hermano Eduardo aficionado de Hueso Colorado. Le gustaba gritar mucho a los contrarios, defendía al sección 21. Se habían jugado 18 entradas, entró Ángel de Gante que era muy buen fielder, le dio home run, le tocaba cerrar al sección. Arturo pichando,
Muy bien se hizo de palabras con el hermano de Polo, quien entró al campo a descontarse a Arturo. Este se defendió alzando solo el pie, le rompió la camisa nueva a Pacheco. Los separaron y siguió el juego ganando Arturo en 18 innings. En este equipo del Galgos Núñez jugaban Raúl Irigoyen el Trucutru, José Castillo, Rubén González, El Sagua Clemente Flores, Leopoldo Cervantes, Ángel de Gante, Enrique Ibarrondo, Francisco de la Torre, Arturo Rotzinger, Héctor Águila, Gilberto Galicia, Praxedis Aburto, Álvaro Priego el de Amozoc, Ignacio Honda y como manager Antonio González. A Arturo lo vi pitchar muy bien. Tenía físico, era fuerte, muy buena velocidad, curva consistente, y si un pitcher de ligas mayores tiraba por juego de 100 a 150 pelotas. Arturo era fuerte para hacerlo casi cada 8 días, un pitcher se repone normalmente en 4 días y aquí en la pelota amateur con 8 días. Eran más que suficiente para él. Cada juego que yo le vi siempre lo tiró a morir, muy buenas manos para pitcher y suficiente para que con su brazo fuera el 75% del equipo para ganar el juego. Donde lució más fue con el Chatín Bravo. Supe de un juego en el que el Chatín le aconsejaba dónde pitchar. Esto fue en el año de 1949, en el que para mí ha sido la mejor selección de Puebla. Fueron a competir a Chihuahua y trajeron el segundo lugar. Debieron traer el campeonato, solo faltó un poco de suerte. Este equipo iba con mucha experiencia, que no claudicaba, que no se sentía extraño al estar fuera del estado, que no se deprimían y que no querían regresar pronto a Puebla. Todos eran hombres hechos y derechos, mental y físicamente fuertes, tremendos jugadores. Esta selección ya la dimos anteriormente. El juego anterior que había ganado Arturo Rotzinger fue por 1-0 y con relevo del último out de la flaca Miguel Corro.